pareció encantadora, Ok. porque era totalmente disruptiva. O sea, era algo que nunca había visto. Era como, wow, alguien está haciendo algo que no está permitido, pero ¿por qué no está permitido? Y cuando empezó a explorar por qué no está permitido, me di cuenta que al final no había por qué no permitirlo. El estigma viene de la escolástica. Que se llevó la peor del graffiti y que ve ahora que los grafiteros, que está perfecto, para mí, pero digo, desde su perspectiva dice, estos no son grafiteros reales porque estos no se están oponiendo a nada. Bueno, gente, bienvenidos al primer capítulo de Trace TV. En este podcast vamos a estar hablando de la expresión artística callejera. Vamos a estar hablando mucho de hip hop, de BMX, de skaters, de breakdance, de cómo estas comunidades coexisten, de cómo estas comunidades ocupan y resignifican otros espacios, el espacio público, el conflicto que tienen. Y no podíamos empezar esto de una mejor manera que compartiendo aquí con una gran persona, con un gran artista y además una persona que ha vivido lo bueno y lo malo del mundo del graffiti y del mundo del tatuaje. Hermano, bienvenido, Roque, bro. Muchas gracias, hermanito. ¿Sabes? Bueno, primero que nada, darte las gracias por invitarme a tu espacio, que aparte que es un lugar ameno y donde se respira arte, de alguna forma siento que tú permites que el arte se exprese, ¿sabes? Están en diversos niveles. Y nada, te estoy totalmente agradecido. Y nada, te quiero decir que estoy totalmente abierto a las preguntas que me quieras hacer y Las complicadas, tipo, las polémicas también, las censurables, las que llevan a prisión, esas. ¿Podemos tocar esta? la que nos tomó del canal. No, esas no. Cuéntame, hermanito, nada, ¿cómo estás ahora, bro? Que estás aquí en Barcelona. Bueno, tú eres de Caracas, Venezuela, igual que yo. Cuéntame un poco, bro, cómo estás ahora y cómo llegaste hasta aquí. Bueno, ¿cómo llegué a Barcelona? Muy buena pregunta. Sí, básicamente, nada, yo quería explorar desde hace mucho tiempo, digamos, la movida europea del arte, Ok, sobre todo con lo que respecta al tatuaje, porque ya vengo tatuando desde el 2012 aproximadamente. Anteriormente hacía graffiti, ok, estuve en la movida bastante de lleno y ok. eso me llevó, bueno, a conocer personas y trabajar en ciertos sitios que estaban como bastante ocupados de alguna manera, en, digamos, en varios contextos que no creo que se puedan decir mucho. Ok, Pero a grosso modo lo que te puedo decir es que del Vandal, bro, pasé como a una movida un poco más estructurada y tal, digamos, gente me buscó como para que empezara a hacer murales más propiamente. eso, perdona, ¿aquí o en Estuve Venezuela? en Venezuela. Ok, Ya cuando, bueno, llegué aquí por diversas razones, me di cuenta que en Europa, lo que era en España específicamente, Barcelona, Cataluña, es un sitio que podríamos llamar como la nueva Venecia, ok. de alguna forma, porque tiene una movida artística bastante potente, tanto a nivel de skate, justamente, graffiti, tatuaje, e incluso a nivel musical. Ok. Aquí se está desarrollando una movida interesante. Y a nivel arquitectónico también te digo, hay mucha gente, hay mucho, es una, no, bueno, a lo mejor no es una coincidencia, ¿no? Lo que tú dices. De hecho, yo me vine acá hace un poco ahora más de 10 años, precisamente porque esta es como una de las, ¿sabes? Como uno de los lugares clave para estudiar arquitectura o urbanismo, que obviamente también tiene mucha vinculación, una parte más técnica, pero mucha vinculación con también el arte. Entonces, claro, es interesante eso que dices como la nueva Venecia, ¿no? Es como, dirías que está cambiando o que va a cambiar que es un punto de referencia. Sí, esto, bueno, ya tendríamos que hablar de otros temas, ¿no? Pero este es un movimiento histórico que es inevitable. Ok, Que ha ok, pasado muchas veces ya a nivel histórico. ok, Sin embargo, te digo que me siento afortunado de estar aquí, me siento muy afortunado por las personas que he ok, conocido y por el hecho de poder compartir este tipo de experiencias y dar a, no entender, como poder sacar esta información que yo entiendo y bueno, que en algún momento he comentado de que no es fácil de digerir para muchos porque tienen como una estructura un poco sesgada por el streaming y por el hecho de que ven las cosas como de una forma muy plana, ¿no?
Ok, Entonces, eso por un lado está bien cuando la población está creciendo o el arte está en pleno auge, ¿no? ok. Pero también tiene un declive muy próximo porque, claro, ya cuando algo es bueno y todo se llena y todo, o sea, por decirte algo, antes eran 20 tiendas en Barcelona, De tatuajes. claro, ahora son 70, 80. Claro. O sea, el pastel tiene un tamaño, ¿no? Y obviamente Claro, y hay que dividirlo y se satura. Pero escúchame, claro, estamos hablando ya de tiendas en Barcelona, pero hay algo que me interesa bastante saber, porque creo que mucho de nuestros intereses, nuestras inquietudes, nuestros gustos, bueno, no lo digo yo, se sabe, se origina mucho antes, cuando en etapas de la niñez, en etapas de adolescencia. ¿Cómo llegas tú al arte y cómo llegas tú a la cultura, digamos, hip hop, skate, graffiti, tatu? O sea, no sé cuál llegó antes que otra, ¿vale? Pero la que haya llegado primero, cuéntame un poco cómo llegó ahí, como para ir a los orígenes antes de... sí, de alguna manera podemos decir que mis orígenes empiezan obviamente en Venezuela. De hecho, hay una anécdota bastante especial para mí que fue la primera vez que fui al Museo de Bellas Artes. Ok, Bueno, fuimos como una salida en familia, fuimos al Museo de los Niños, Parque ujú. Central, Sí, sí, sí. fuimos caminando a Plaza de los Museos, justamente, el Museo de Ciencia, Museo de Arte, y bueno, mi mamá preguntó qué queríamos y dije, bueno, va, vamos a ver el Museo de Bellas Artes. Y vi un retrato de Cristóbal Rojas muy interesante, Ok, y justamente cuando lo veo, yo estaba no sé a qué distancia, pero serían como unos 3 metros, 4 metros, y cuando lo veo, o sea, que de verdad lo observo, yo tuve como una visión súper rara en la cual yo lo vi a él como haciéndose el retrato con óleo y su tablas ok. y sus pigmentos y haciéndose el autorretrato y fue como súper, Claro, o sea, súper enriquecedor. o sea, para entenderlo, y bueno, ya después lo subiremos ahí la imagen también. O sea, él, en la imagen, en la composición, estaba él haciéndose un autorretrato. Ok, y entonces, ¿tú viste esto y qué, o sea, qué fue lo que... Para mí fue como un sentimiento como primero de solemnidad y después Ok, algo como súper sublime, porque es como que, o sea, yo no estaba viendo a él haciendo este ejercicio, ¿no? Técnico de pintura, pero a su vez como que sentía algo, como una añoranza, un algo, porque él tiene un tipo de arte bastante especial y él jugaba mucho con conceptos muy únicos con respecto digamos, a la especie humana, ¿no? De alguna manera. O sea, él hacía, por ejemplo, hay un retrato que nunca me acuerdo bien, ya lo googlearemos con calma y lo subiremos para que sepan de qué está hablando. pero hay un cuadro que él habla como de un bautismo de una pequeña, y a mí me impresionó fue por el juego de luces que tiene con el traje de la pequeña, de la niña, ¿no? Como un Ok, traje de bautizo. ok, Y sí, sí, es sí. súper peculiar porque, claro, cuando un profesor que tuve, excelente profesor de pintura, clase de arte renacentista justamente, imitaba algunos ejercicios del Círculo de Bellas Artes de Venezuela. Ok. Este chico nos explica que en ese cuadro justamente él tenía la visión de que, aparte de que le estaban haciendo la comunión a la niña se iba a morir pronto. Ok, ok. Bueno, se puso turbio el tema. Ok, vale. Y no solo eso, sino que habían varios cuadros de él que eran bastante polémicos porque habían cosas que se reflejaban en el cuadro que muchas personas no veían. Y este profesor nos dio como una cátedra profunda de algunas cuestiones bastante turbias de Cristóbal Rojas. Ok, Y ok. estuve impresionado porque, claro, imagínate esta seguilla que va desde que yo soy niño y veo su autorretrato, luego veo con o sea, yo tuve lecturas y tal, pero cuando veo a este profesor fue como, o sea, me iluminó en plan, dijo, "Buah". Claro, es como sentiste eso de que, tipo, se unieron los dos puntos, digo, en el tiempo, como que tu vida tuvo sentido, ¿no? Pero mira, antes de eso, porque claro, cuando tú ves como si tuviéramos estos dos puntos, ¿no? ¿Qué edad tenías en cada uno de estos dos puntos? Cuando era pequeño tendría entre 4 y 5 años cuando vi el retrato, pero también hay algo muy curioso que me pasó con respecto al graffiti justamente también, Ok, que, bueno, fue simplemente que vi una persona haciendo un graffiti en un convento, y justamente este convento queda enfrente de mi casa. ok, ok, fue tu primer como contacto con Y eso fue colindaste justamente. justo un convento, convengamos que, bueno, podría tener arte,
pero me suena un poco al lado más vandal del graffiti, ¿no? Y justamente en esta época, claro, el contexto mío era, bueno, vivía con mis padres y mis hermanos. Eh, yo tuve un acercamiento a las artes desde siempre con la historia del fuego, lo que es la escultura, pero yo la manifestaba, esta expresión, por medio de la plastilina. Oh, mira qué interesante. Claro, que antes estuve como haciendo esculturitas y de repente yo tenía uno de estos personajes del arte ¿no? de la manga y tal, que era un caballero de no sé qué y tal, y se le perdió una parte de la armadura y yo se la repliqué con la plastilina y desde ahí me quedé como indagando en cómo hacer más eficiente la técnica. Claro, empezaste a tener como esa curva de... Pero mi hermano, bueno, mi hermano menor tuvo un incidente con las plastilinas y mi mamá decidió pues como tener un entorno libre de plastilina. Ok, El frío pues nos quitó todo este tema de la plástica en ese sentido. Y claro, yo me quedé sin nada como para jugar, ¿no? ok, o sea, Pues me enfoqué en el dibujo y otras expresiones del canto y tal. claro, o sea, pero estamos hablando, ¿qué edad tenías más o menos tú cuando todo esto Eso, pasó? 4 o 5 años, como O mucho sea, 6. estamos hablando de un tiempo, o sea, todo esto, Muy pequeño. desde el cuadro que nos narras, el graffiti, toda tu exploración creativa, digamos, o artística, como le queramos llamar con la plastilina, todo esto está pasando en un compacto de 2 años, puede ser, un año y Ni medio. siquiera, o sea, era muy pequeño, o sea, todo pasó muy rápido. Pero ¿sabes qué me sorprende? Que yo intento hacer memoria de esa época y tengo, o sea, como que yo siento que esa, no lo sé, pero yo siento que esa no fue mi época, me explico, como que yo tiro para ese momento y no tengo recuerdos tan vividos y por la manera como me lo narras, entiendo que eso fue algo que marcó, si se quiere, un antes o un después, ¿no? Es como, fueron cosas que te marcaron, claro, aparte de que obviamente te estaban cortando tu medio de expresión en ese momento, que hay algo que, por ejemplo, sí puede establecer un paralelismo, y es que cuando yo era pequeño en el cole, a mí una profesora, yo escribía con la izquierda y a veces con la derecha, yo no sabía, y a mí me obligó, literal, no, 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 tú vas a escribir con la derecha. Y ahora si tú me ves escribiendo, yo escribo medio así raro, porque yo escribo como escribía cuando era zurdo, pero con la derecha. Tipo, es rarísimo, como carcelero, ¿sabes? Estoy así, tipo, claro, como protegiendo algo, protegiendo el cuaderno, ¿sabes? Eso era muy típico, bueno, en nuestro sitio de origen, ¿no? En nuestro lugar de origen. Yo también era zurdo de pequeño, un sarmiento. Solo que conmigo no fueron tan didácticos, ¿no? Ok, Era ok. por la derecha, con nosotros sí fueron muy cañeros. Y la conexión, o sea, los tiempos en los que se dieron fue principalmente cuando era muy pequeño, esto que se dio, tanto lo del graffiti como lo de la pintura, y luego ya yo tenía 20 algo de años cuando hubo la otra. El otro como momento de clic. Pero espera, o sea, y después, eh, ese segundo momento de clic, porque tú me estabas contando hace rato de este segundo profesor que tenía los puntos, ¿no? Pero ¿cómo entraste al arte? O sea, ¿por qué decidiste entrar al arte directamente después de entrar en el dibujo y todo esto? eh, bueno, hay un profesor que tuve también en la Academia de Arte que él me decía como que el arte vive en la persona, o sea, no es algo que uno busca, sino que es algo que se descubre dentro. O sea, Ok, que es como que el arte te llama a ti. ok, de acuerdo. En ese sentido, es como que yo no siento que descubrí el arte como tal, sino que él me descubrió a mí. Ok. Bueno, según las palabras. Sí, sí, según tu profesor, y le creemos, digamos, era profesor. O sea, algo sabía, ok. Y en ese sentido, sí, no, yo creo que él tiene, disculpa, bastante de razón en el sentido de que yo no conocí una persona que haga arte o alguna expresión que se manifieste por medio de las artes que no tenga unas características muy específicas, muy específicas. O sea, el arte yo creo que el punto de unión suele ser como esta búsqueda de hacer como una sinergia o hacer como una especie de conjunto, ¿no? Entre tu expresión y lo que otra persona interpreta de ti. Ok. O sea, es como, Solo te reconoces en base en que el otro siente que tú le estás aportando ese don o ese regalo o esa visión que esa persona puede sí, distinguir.
Sin entrar excesivamente en el tema filosófico, sería algo así como el esclavo y el maestro. Hegel se... Como Esclavo. una relación, para el que no lo sepa, no es que yo esté diciendo que hay un esclavo y un maestro obligatoriamente, son las palabras con las que se describe como esta teoría, que después también tiene otros nombres parecidos. Creo que Nietzsche tenía otra versión también con unos nombres más o menos similares, o que tenían el mismo concepto, digamos. Vale, pero de acuerdo, claro, como que de cierto modo, haciendo un paralelismo con esto del esclavo y el maestro, como que hay cierto punto en el que tú necesitas el reconocimiento de otra persona, pero quiero saber si tú coincides en la idea de que no puede ser cualquier persona. Tiene que ser alguien que tiene unas características que tú, por decirlo muy banalmente, o admiras, o crees que te supera, o crees que está a tu nivel. O sea, el reconocimiento de alguien que tú consideras que no tiene criterio, a lo mejor no te termina, Pero es que, no te da, no es igual de válido para ti. claro, es que el arte, es que ya estaríamos hablando de momentos históricos distintos, ¿no? Porque, Ok, claro, depende de cómo lo observo. Por ejemplo, el arte rupestre se considera arte porque es un momento histórico irrepetible. ok, Por ejemplo, la época medieval también tiene unas características específicas porque lo que hace es como retomar parte del arte helenístico. ok, Y bueno, y están los romanos que preceden, ¿no? Todo este bagaje cultural. A nivel moderno también tenemos esta creación de la técnica por medio del concepto. Tenemos a una persona como Marcel Duchamp, por ejemplo, que él hizo una concatenación en la cual se crea lo que es la idea germinal y justamente Marcel Duchamp le está haciendo honores a lo que es Platón y Sócrates y Aristóteles para poder crear ese concepto. Entonces, de alguna forma, podríamos verlo, que disculpen si me pongo muy técnico, tranqui, tranqui. pero o sea, son teorías que me encantan e intento reflejar muchas veces con lo que intento expresar. Es que Ok, nosotros nunca hemos salido de esos momentos históricos. Lo que hacemos es, lo que decía Heráclito, es como y Hegel también, como eterno retorno a las artes. ok. El eterno retorno Y es mi- humano, pero yo me lo tomo en específico a las artes. y mira cómo te hago este eterno retorno a la pregunta que estábamos haciendo hace rato. Aprovecho el concepto de Hegel y digo, ok, pero entonces estamos diciendo, ¿cómo llegabas tú al arte más allá de que ya tú traías cierto bagaje, vamos a decir, más sensible, más, estabas explorando, en algún momento mencionaste que tú estabas como detallando incluso la técnica con la plastilina. ¿En qué momento toda esta interacción o todas estas exploraciones se convierten en quiero estudiar arte, quiero hacer, y además cómo es ese salto a, vale, estudiar arte, pero quiero hacer graffiti además? O mi medio de expresión es el graffiti o el tatu. Sí, de alguna forma cuando yo era pequeño y vi esta escena, ¿no? Súper particular, me pareció encantadora, Ok, porque era totalmente disruptiva. O sea, era algo que nunca había visto, era como, wow, alguien está haciendo algo que no está permitido, pero ¿por qué no está permitido? Y cuando empecé a explorar por qué no está permitido, me di cuenta que al final no había por qué no permitirlo. Simplemente la única forma era que tú pudieras restringir esto es, estás haciendo daño a la propiedad privada. ok, bueno, el argumento, claro. Pero porque podríamos pensar que la monotonía no le hace daño al arte. Empezaste a hacer cursos de arte, te metiste en una academia, eh, o exploraste el tatuaje o el graffiti, supongo que a posteriori de eso. ¿Cómo fue un poco ese trayecto? No? Sí, digamos que, claro, yo estoy haciendo tatuajes de alguna manera desde que soy muy niño. Ok, O sea, si me pongo a revisar mi historia, porque, cuéntalo a ver. Método. Ok, porque, por ejemplo, yo cuando veía mis muñecos, ¿no? Que no voy a decir marcas, ¿no? Pero hay más de un juguete que tiene como los brazos descubiertos, las piernas descubiertas, entonces lo que hacía ujú, era con un rotulador le iba haciendo figuritas y tal. Y claro, yo pasé rato en eso y ok, como, no sé, al tiempo ya se da cuenta mi madre, mi abuela y en mi familia materna eso no, nunca estuvo bien visto. Y claro, o sea, empezaron a borrarle todo lo que yo hacía a los juguetes con alcohol y tal, le iban borrando todas las marcas y tal.
Entonces, digamos que mi primer acercamiento al tatuaje fue desde muy pequeño, Ok, muy, muy pequeño. Y claro, cuando yo empecé ya a tener como una intención de querer explorar las artes como técnica y a nivel historiográfico de alguna forma, yo más que estudiar artes o más que tener una técnica, yo siento que estaba intentando explorar como, o sea, yo estaba buscando una persona que me llegara a entender a indagar, porque yo quiero indagar esto internamente. ok, Entonces, en ese sentido, no siento como que estaba estudiando, sino que estaba haciendo bueno, de esto podemos hablar un poco de Platón, ¿no? Pero algo que se llama reminiscencia. ok, cuéntame de eso un poco. Entonces, Ok, reminiscencia. Ok, sí, cuéntame. y ese es un término que Platón acuña como para expresar la manera en la cual tu alma busca recordar aquello que como que ya tiene en sí misma, o sea, como que ya ha vivido. Entonces estaremos hablando ya de otro tema Ok. religioso que obviamente no vamos a meter tricos, pero Ya, no nos porque es re compliquemos. interesante. Ok, Pero básicamente sí sería como una especie de recordatorio de quién eres tú, de quién soy yo en este caso, ¿no? claro. Digamos que, claro, el alma no tiene ni sexo, ni religión, ni nombre, estos son, bueno, etiquetas que se van formando como para entendernos nosotros en Claro, esta realidad, ¿sabes? Que claro. compartimos. Pero de alguna manera es como que fue o sea, Fue viéndolo, tu esencia, ¿no? Como que te estaba guiando un poco por ese camino, el niño que te sorprende, la foto, el cuadro que te sorprende, el niño que te llama la atención, la exploración del plastilina, tatuaje, tu tatuaje infantil, digamos, tu exploración de tatuaje infantil, claro, y claro, ahí nombras algo que es bien interesante y que podemos encarar un poco por allí si quieres, que es voy a tomar como punto de partida el estigma social, ¿vale? Pero que quizás esto es algo que se forma a través del tiempo. Entonces, claro, yo creo que sería un origen, un ejercicio interesante, explorar como el origen, ¿no? De todo esto, como por qué otras artes están bien vistas y a lo mejor el tatuaje o el graffiti, ¿de dónde viene ese estigma? ¿De dónde viene? O sea, ¿cómo se fue formando? ¿Cuál es el origen de todo esto? llegamos de alguna forma como para responder brevemente el estigma, digamos que el estigma viene de la escolástica. Ok, Digamos que esto viene a un punto religioso. Sabes que en ciertas religiones lo que es el tema del tatuaje y lo que es el tema del graffiti está muy mal visto. Incluso otros temas anexos, pero para hacer la explicación corta, digamos que si esto viene desde allí, o sea, se genera como un prejuicio, ¿no? Porque son temas paganos. ok, Entonces, claro, claro, cuando estamos hablando ya de orígenes a nivel historiográfico de alguna forma, podríamos hablar de que esto proviene ya del arte rupestre. ok, El arte rupestre tiene como esa particularidad de que el graffiti nace allí con la esgrafía y a su vez el tatuaje nace, que me parece súper interesante, que nunca me acuerdo de cómo se llama el origen del tatu. No, sí, exacto, Claro, o sea, del lado del otro es grafía, me es dices. grafía, sí. ¿Y cómo? Era como rasgar la pared y tal, y muchas veces marcaban como ciertos espacios con tinta, bien sea de alguna fruta y tal. Ok, pero esto no estamos hablando de lo mismo de la huella, ¿o sí? Pica huella, por ahí está la movida. Ok. Tiene que ver. Y el otro, aunque no te recuerdes el nombre, Sí, de más o menos que hay una trataba. italiana que ella, en un libro que tiene que tampoco, o sea, es que, bueno, Lo buscaremos, lo googlearemos y lo pondremos ahí en las citas. sí, el tema con esta chica es que ella nos comenta o nos narra de que el tema de tatuajes empezó cuando tuvieron que empezar a cauterizar heridas. Ok, Entonces las heridas del cuerpo, que es, claro, tú estás viviendo en una familia, 5 neandertales, 7, 10, lo que ok, sea, o Homo sapiens sapiens, da igual, y tú notas que, claro, si pierdes un líquido rojo en tu cuerpo, ya no estás, o sea, mueres. claro, empiezan a entender la muerte a partir de... Claro. Ok, Y cuando se dan cuenta de que pueden cauterizar una herida y frenar digamos que desaparezca este líquido del cuerpo, ella cree, o es su hipótesis de ok, que el ser humano empezó a tener como una especie de noción de lo que es el tatuaje, ¿no? Porque podía ver que había un cambio en la estructura fenotípica y se opacaba de alguna ok. manera.
claro, de la piel. Y con esto, claro, hay algo súper interesante que es eso, que empezaron a buscar de dar formas distintas y empezaron a buscar herramientas Claro. y de alguna manera como herramientas, pero conjugadas con otros elementos para crear formas distintas, tonos distintos. Claro, como yo me imagino que allí habrían como dos corrientes, no voy a decir que es el origen del arte y el origen de la medicina, pero es como habrían dos corrientes. El que estaba buscando, venga, le voy a hacer un poquito más de sangre para acá para que el color cambie, y el que está diciendo cómo evito que se muera, ¿no? Ok, pero continúo entonces. ¿Están estas dos? Sí. ¿Qué pasa? Que lo que iba a complementar era que, claro, cuando empiezan a utilizar otras formas de exploración para marcar la piel, empezamos a utilizar lo que era de alguna forma un hueso de pollo, pulidito, puntiagudo y otro hueso Ok. para hacer marcas, ¿no? Que sería lo que se llama el tau tau. De hecho, hay un arte milenario que utilizan muchos yakuzas para marcar su piel que se llama el tebori, Ok. que a nivel moderno ya estaba mucho más estructurado a nivel de herramientas, pero la ejecución sigue siendo rudimentaria. Como es tampoco, sí, muy... Sí, es parecido al handput, que es como El que va con puntito a puntito, ¿no? salto, pero Con la piedrita, ¿qué es este? no, este sería como parecido al tau tau. Ok. Pero el Estoy tebori, mezclando todo. Estoy haciendo aquí un collage. esta vez pues la gente, digamos que que le parece interesante y va a buscar y bla, bla, bla. Y si quieren organizar un debate, chicos, estamos a la hora. Claro. Básicamente es el tebori, es cuando tú vas a inyectar tinta en la piel, pero la técnica es como, no es tan cercana como suele ser el hand put, Ok. porque no hace falta tanto, sino que ellos hacen body sweep. Claro, es todo esto que era todo, bueno, ya lo decía, ¿no? Como los yakuza, ¿no? Que tenían todo toda esta Están marcados recubierto, todo el digamos. cuerpo, pero dejan lo que es el cuello descubierto, las manos descubiertas y ciertas zonas de la pierna descubierta. ¿Por qué? Porque ellos sufrían un estigma, ya que estás hablando del estigma, bastante importante. De hecho, antes del tema Yakuza, que hay muchas teorías de cómo surgió y confusiones en términos y tal, hay algo súper importante que era que en Japón se marcaba a la gente, depende de la gravedad del delito, con tatuajes visibles. Habían tatuajes visibles en los antebrazos e incluso hasta en la frente, bro. O Vale, sea, estamos hablando de que una persona que era asesino lo tenía marcado en su frente de por claro. vida. Era una etiqueta literal. Pero entonces, claro, por el lado del tatuaje se está desarrollando todo esto y el graffiti, que el graffiti llega más tarde, se está desarrollando en paralelo. Sí, yo tengo esa hipótesis bastante marcada porque ahí el graffiti sufre mutaciones, ¿no? De hecho, hay un libro de la Taschen, que no me acuerdo exactamente el nombre, pero es un libro pequeñito, creo que se llama Urban Art o Street Art, algo así. Yo, bueno, justamente se quedó en Venezuela, entonces, claro, es como que no lo tengo como claro, para repasar. Pero sí, hay un capítulo en los que hablan como un poco de los orígenes y tal, y hablan de Napoleón Bonaparte, que le hizo graffiti, y el graffiti de alguna... Ok, Sí, sí, qué curioso. sí, hay unos grabados de él. De hecho, había uno que no me acuerdo el nombre, pero él también se la pasaba rayando absolutamente todo lo que veía por ahí, porque él estaba practicando su escritura. Pero básicamente era una forma de identificar un espacio. Entonces, esto se llevó al tema marketing un poco menos agresivo como el de ahora, pero sí era como que, o sea, tú contratabas a un letrista o alguien que hiciera carteles y tal, era porque tenía un estilo o una letra que era reconocible, era legible a la distancia y tal, y era la forma como que en la cual, de una forma, tu negocio también tenía visibilidad. Después también está la parte moderna, que el tema del graffiti moderno, más que con el aerosol específicamente, nace más como con el tema de la aerografía, porque el Ok. aerografista, eh, no me acuerdo si era 1800, 1900, pero tengo muchos años sin leer de esto, Sí, sí, lo sí. siento, Te perdonamos, te perdonamos. Tampoco, pero lo podemos todo buscar. claro, pondremos ahí 1900. Claro, Listo. y te sale de los primeros grafitis que se hacían en la calle, era con aerógrafo y era un tío, de hecho, incluso que llegó en un nivel de hiperrealismo importante. Ok. Y él creo que también pintaba aviones y no sé qué, o sea, era un tío que
tenía un bagaje ya amplio y tenía muy buen nivel. Después ya empezamos con el tema de los aerosoles y allí, claro, se formó una forma o una estructura de graffiti distinta porque aparte era colindante con un movimiento histórico de desagrado hacia, digamos, un término de la sociedad. Ok, a ver. Ahora, el tema con el hip hop y bueno, la amalgama de recursos que adoptó, que si maestro de ceremonia, breakdancer, y tal, y graffiti, aunque muchos también lo asocian con el skate, que es supuestamente quizá el elemento, lo que tienen en común, o lo que yo siento que siempre ha estado en común ellos, es el tema sociocultural, en base a que no es una casualidad que a medida que ha mejorado las condiciones del personaje que hace graffiti o el artista, ha mejorado a su vez las condiciones del tatuador. Y provenían justamente del tema de las artes, o sea, un papá pintor, Claro, un tío que hacía cuadros y tal. Pero ahora, como bien estábamos hablando, artistas cualquiera. O sea, ¿pero por qué? Por los movimientos históricos, o sea, histórico-artísticos que se han ido dando a través del tiempo. ¿Qué pasa? Que este tema que tú comentas, justamente que abriste, es súper interesante porque hay varios como elementos que te identifican a un artista, ¿no? Pero hay como dos, digamos, dos ramas muy importantes de lo que es el tema del tatuaje, ¿no? Antes se solía percibir o autopercibir el artista tatuador como alguien contestatario de alguna forma, justamente como el tema hip hop. hip hop, ¿no? Toda esta vinculación con este mundo, ok. Y esta persona solía ser alguien que hacía tatuajes por vocación, alguien que nació con esta inquietud y empezó de repente con una agujita, a hacerle y que conoció a muchas personas que se han hecho ellos y pues son tatuadores, ya tienen 30 40 años tatuando, ¿no? Y son personas que fueron aprendiendo poco a poco, no tuvieron YouTube, no tenían Instagram, no tenían ChatGPT, o sea, no tenían estas facilidades de acceso a la información que, que te hacían como simplemente manifestar una inquietud, ya está. Claro, Ellos tuvieron que formarse y en base a su formación fueron aprendiendo y en base a lo que fueron aprendiendo se fueron generando como estilos de alguna forma. claro. Que era como un poco ese lenguaje, ese desarrollo de un lenguaje artístico, que a lo mejor lo creó alguien específico o un lugar específico. Ya hablaremos, por ejemplo, seguro hay un estilo en Japón que viene de todo esto de Yakuza, ta, 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 y luego seguramente encontraremos un paralelismo de que hay un estilo que surgió en tal país donde después se hizo quizás más mainstream o se expandió. Pero, y por ejemplo, tú ahí decías dos cosas que me llaman también la atención, que es, yo, por ejemplo, el tema del graffiti, lo asocio, de hecho, una de las personas que a mí más me acercó al graffiti en Venezuela, en la universidad, es el pana, bueno, creo que tú lo conoces, Dunk, o Dunk, como le queramos decir, y por ejemplo, él también tenía su padre, que era artista, ¿no? Porque yo creo que para tú adentrarte en un arte que no mucha gente reconoce como arte y que la mayoría de la gente lo ve como o un crimen o algo que está estigmatizado, que es algo que es negativo, que eres cualquier cantidad de cosas por solo hacer eso, yo creo que el que tú puedas contar con el respaldo de tu núcleo más cercano es fundamental, porque claro, ahí no vas a tener, ahí tú vas a tener ese, esa confirmación de que tú dices, bueno, yo esto lo estoy haciendo, pero yo veo hacia arriba y mi padre me dice, está increíble. Entonces, tan malo no puede ser. A pesar de que el entorno social, que es más lejano y que no los conozco, me mire raro. Entonces, ahí hay algo interesante y lo otro que te voy a decir es la vocación, porque para tú hacer algo en esas condiciones, de que sabes que te pueden llevar preso y que, no van y que te van a dar palo, o sea, claro, tienes que tener una vocación y unas ganas o de expresar tu arte o de revelarte o en paralelo, perfectamente. De hecho, claro, ves que estos temas son bastante profundos y cada uno tiene su base. Bueno, igual el centro es el mismo casi sienta. Pero es interesante lo que vas contando, porque claro, estamos hablando de que cuando tú tienes un núcleo que te respalda, de alguna forma tienes como más seguridad a la hora de expresarte. Eso siempre ha sido así. En mi caso, al Claro, contrario, yo no tuve nada de seguridad y tuve que expresarme
O sea, tuve que bordear todo el camino para poder llegar a lo que quería. Claro. Porque es algo de que, bueno, como te digo, también es algo generacional que yo te comenté en su momento algo, en alguna ocasión. Y es eso, o sea, hay generaciones, por ejemplo, baby boomer, suelen tener como que esa noción de que todo eso es malo, si no estás apegado al tema religioso, entonces eres un paria. Que no estoy criticándolo ni Claro, cada quien tiene su visión, pero claro, es otro contexto y creo que lo mencionamos en algún momento, creo que no en el podcast, pero previamente, cuando charlábamos un poco del tópico, ¿no? Y es que al final es como en su época ellos rechazaban algo que en otra época será totalmente normalizado. Entonces, cuando a veces uno mira hacia atrás, dices, bueno, esto que se suele decir, ¿no? Como que el mundo no estaba preparado todavía, ¿no? Pero no sé si la palabra es justicia, pero puedes llegar a ver, a veces ser como hasta injusto que dices, o sea, a mí me dieron una cantidad de palos, vamos a decir, un grafitero pureta que se llevó todo lo peor. Claro, claro. Un señor más mayor que se llevó la peor del graffiti, que ve ahora que los grafiteros, que está perfecto, para mí, pero digo, desde su perspectiva dice, estos no son grafiteros reales porque estos no se están oponiendo a nada. Les dan el muro ya armado, grafitea ahí tú todo lo que tú quieras, la ciudad te dice, la ciudad te habilita espacios, como para él, que me encanta, por cierto, eh, espacios para que tú vayas y grafitees. A mí eso me parece hermoso de un punto de vista cultural y artístico, y creo que la ciudad debería avanzar, las ciudades deberían avanzar más a ese lado, y siempre lo digo, porque en Plaza Cataluña yo tengo que tragarme una publicidad y no puedo verme eh, un graffiti bien hecho, cuando uno es arte y lo otro es que me está vendiendo la moto, literal. Entonces, es como digo, es un tema de apreciación y yo creo que de cierto punto hay que avanzar hacia allí, pero, pero no deja de ser una realidad que el que esto hoy sea así de, entre comillas, más fácil o tenga más salida o incluso cobre por eso, cambia los códigos y la identidad, o a futuro puede cambiar los códigos y la identidad de la propia disciplina y el propio arte. Y por ende entiendo hasta cierto punto que alguien que grafiteó desde, no sé, hace 40 años lo vea como, tú no eres grafitero, lo que significaba para él ser grafitero. claro, es que esto es un tema colindante justamente, tanto graffiti como tatuaje, porque Ok. claro, antes, por ejemplo, los locales cerraban los lunes o solían cerrar los lunes. ¿Por qué se cerraban los lunes? Porque era el momento que tú tenías en tu día libre como para armar tintas o tu set de tintas, para soldar agujas, pegar los bastoncillos, para limpiar tus gritos, o sea, Era un día de en oficio. un contexto de oficio súper importante. Porque imagínate, si tú no te suplías, porque bueno, vean los supplies que hay ahora, Claro, que ya más que en 24 horas tienes cartuchos, no sé claro, qué. y te lo tienen todo en bolsita, todo, todo. Claro, ahí, aquí las fórmulas no se vendían. Aquí las fórmulas pasaban de profesor-alumno, o que alguien se inventaba un tono y lo tenía reservado, entonces esta persona tenía ese tono específico, y habían personas que querían ese tono específico porque Claro. curaba súper bien. O sea, es que esto va mucho más, o sea, yo sé que ahora el tiempo es muy reducido, pero son temas súper hermosos porque ahí tú Claro. entiendes de dónde realmente proviene y cuál, o sea, no solamente cuál es el origen, sino por qué se bifurcó por un lado, por qué se bifurcó por el otro, como en el tema graffiti, como bien dices. ¿Por qué yo que me llevé todos los palos y no con un centavo por lo que hice? Claro, lo hice por vocación total o por protesta. Claro, y viene un chavalín de, me lo invento, 11 años y se hace viral por una estupidez que escribió. Bueno, digo ya estupidez por decir una palabra, Sí, claro, claro, no, para porque que escribió estúpido, pero digamos, porque escribió mamá te quiero. Entonces, claro, ok, pero claro, aquí tenemos el mainstream y tenemos el tema marketing, tenemos el tema sentimientos, o sea, aquí hay algo detrás súper importante, que no es que solamente está detrás, sino que te lleva a una evolución de lo que es el elemento. claro. Sin embargo, también con esta evolución tiene que venir una contracultura nueva. Ok, ¿Por qué? Porque pasamos de estar muy acá a estar muy acá. Entonces tenemos algo que asocie los dos.
digamos, estos dos caminos que se están bifurcando. O sea, tú, O busca cercano. o sea, aquí ya es indagación absoluta. O quizás tienes ya una pista o una noción de por dónde pueden venir los tiros, pero Sí, digamos que a nivel cultural, o sea, como sociedad, ¿no? Y con estos mil y pico años que tenemos de existencia, ¿no? Como civilización cristiana, sí, sí, sí. católico avanzado y tal. Alguien puso la hora y dijo, bueno, a partir de ahí se cuenta, pero dale, metí aquí, claro, a partir de ahí se cuenta, antes no sabíamos, ok. Sí, sí, sí. Y entonces hay algo súper interesante que, fíjate, ahora hay como, o se intenta crear una institucionalización Ok, de lo que es en tatuaje. ok, Es decir, una tienda, una empresa, vaya, te dice, mira, te voy a contratar el verano porque necesito un tatuador a tiempo completo por 3 meses. Vas a trabajar, no sé, 15 días, te vamos a dar un día libre, o dos como mucho, y o sea, cada 15 días es un día. O sea, imagínate, vas a trabajar 9 10 horas, u 11 horas, o 12 horas, lo que sea, por un sueldo que te pueden pagar en un otro sitio trabajando muchísimo menos, con inclusive más beneficios, pero es la forma en la cual ellos están intentando restringir el tema artístico porque ya saben que da un dinero, un prestigio, te abre muchas puertas, pero ellos lo que quieren es como que, hey, el artista no es lo importante, lo que es importante es la tienda que consigue estos artistas. claro, Pero, otra vez, bueno, yo a veces me repito con estos temas, pero básicamente la tienda de prestigio no es una tienda prestigiosa porque tenga bonitos dibujos. Lo que hace importante el recinto son los artistas que están en él, los que hacen vida allí, los que están tatuando allí. ok, Entonces, claro, por esas rencillas o traiciones que se gestan entre una y otra, se da esto de que se abren 10 tiendas en un sitio a la día a la redonda. claro, Y todos son casi de artistas que trabajaron. Una persona que abrió su local, que está muy bien, pero claro, fue teniendo artistas, los trató mal o lo que sea, por lo que sea, el artista sí fue. Ambición personal, lo que sea. Le abrió uno al lado, el otro le abrió Fez, que el otro le abrió una, entonces claro, como te venía dicen, ya la torta ya no da para todos. claro, Y en un sitio que es la nueva Venecia, o está siendo, o ha sido muchos años la nueva Venecia como Barcelona, llega un punto en el que ya la torta no, o sea, ya no puedes picarla más finita. claro, claro, claro. Ahí hay un tema de lo comercial que se vuelve algo y que es muy peligroso. Y esto como que me llama la atención porque es algo que siempre genera un debate entre lo positivo, que tú puedas trabajar legalmente de algo, que puedas ganarte la vida de eso con un contrato formal, que no tengas que trabajar en negro. Y por otro lado, pone en riesgo siempre, y te doy varios ejemplos así muy rápido, como que pone en riesgo la identidad o las manifestaciones culturales. Fíjate, hablamos hace rato de lo que era la formación del hip hop. Podemos hablar, por ejemplo, de las block parties, que era un movimiento donde en todos los bloques y los edificios se terminaban juntando en el Bronx, en Nueva York, un montón de gente de diversas culturas donde básicamente coexistían ellos y, claro, eran todos de diferentes nacionalidades, todos tenían, estaban alrededor de estos bloques como más sociales, con poco espacio público, y cuando pasaba algún evento se juntaban todos, tipo, por cualquier motivo, pero se iban juntando entre ellos e intercambiaban culturalmente. Y luego llegaba el DJ, y luego llegaba el B-Boy, y luego llegaban y empezaba a ver toda esta formación cultural que da origen al rap, al freestyle, al MC, etcétera. Pero claro, después a día de hoy se pueden seguir haciendo block parties, pero tienes que pedir permiso con tiempo, ya no se puede hacer en cualquier espacio, y eso hace que un movimiento cultural ya no se puede hacer de la manera espontánea, y la espontaneidad era precisamente un elemento fundamental para que esto se diera. Oh, total. Por ejemplo, te puedo decir otra cosa. En el freestyle, a mí me encanta el freestyle, me encanta la FMS, pero el motivo, el hecho de que, por ejemplo, en la FMS, que es las batallas de gallos, digamos, o se llamaba antes o todavía, eh, claro, en el momento en el que empiezan a haber unas normativas que te dicen, tú puedes puntuar del 1 al 4 y te da puntos esto, 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 esto. Ya se deportiviza tanto que se pierde el arte. Y entonces empieza a haber una fuga de talento.
hoy en día en el breakdance, y ya con esto, mira, hoy en día en el breakdance en París, eh, tengo una información como muy desde afuera, no puedo posicionarme del todo, pero hubo una gran polémica con las Olimpiadas, con que se incorporó el breakdance como deporte olímpico, pero todo esto tiene un trasfondo también donde desde hace tiempo empiezan a introducirse unas normativas que ahora ya son funcionales. Tengo entendido que para tú poder enseñar a alguien breakdance no sé si París o supongo que será todo Francia, eh, tienes que sacarte una titulación que cuesta 7.000 euros. Y entonces, claro, si Madre tú de te Dios. sacas esa titulación, está perfecto. O sea, eres legal, puedes viajar como profesional, tiene muchas ventajas. No voy a poner todo en negativo, pero también le quitas la posibilidad a un montón de gente que lo hace espontáneamente o que no tiene los recursos en una cultura donde no todo el mundo tiene recursos. Es que justamente esa institucionalización lo que hace es escindir digamos, este background que conlleva coexistir en ese ambiente y en ese espacio. Entonces, esto que es la parte en la cual nos vamos etiquetando para poder reconocernos en una sociedad capitalista avanzada, Sí, obviamente nos lleva como a esa, ¿cómo te explico? Tienes que sacrificar algo. Si quieres ser institucionalizado, tienes que perder como esa, no pasión, pero sí como esa esencia que te hace ser tú o que te hace ser artista o que, por ejemplo, como te decía lo del tema de que te contraten por tatuar una temporada en un sitio, que te van a pagar una cantidad y ya tú sabes que cuentas con ese dinero y está muy bien, pero por otro lado estás perdiendo ese dinero que ya tú sabías que podías hacer en esa campaña. claro. Entonces, claro, eres parte de un equipo, pero ya no vas a un tema como artístico, porque da igual lo que hagas, siempre vas a cobrar lo mismo. Eso punto uno. Punto dos, Mm, te restringen, motivación. claro, te restringen también a nivel de que no vas a crear un flash tuyo. Tú tienes que hacer el A, B, C que esa tienda tiene. Se puede hacer esto, esto, esto y esto. El tema con las tiendas que lo que está pasando a nivel moderno ya ahora mismo es que antes tú ibas a una tienda porque había un artista o un estilo específico, pero entonces ahora las tiendas están como buscando tatuadores 4x4 o todoterreno que tengan desde fine line hasta realismo y con eso como que es suficiente, ¿no? Para que la tienda se sustente y de alguna manera es real, pero el que sufre en ese sentido es un artista de vocación, porque hay, como te decía hace un poco de tiempo atrás, que está en el término tatuaje está el artista por vocación y el tatuador técnico. Ok, Entonces, el tatuador que es técnico simplemente, pues bueno, un fine line es un ejercicio fácil de resolver, un blackboard, un dotboard, un puntillismo, un tal. Y sí, obviamente, o sea, puedes hacer un montón de tatuajes, pero él no está creando como tal nada, no, él está replicando alguna aplicación o algún otro artista y ya está. claro. Digamos que como para hacer un paralelismo es lo que pasa mucho, por ejemplo, en la música, ¿no? En la industria de la música, que siempre vemos el típico artista que tiene una línea, yo iba a decir una línea editorial, pero bueno, más o menos sería eso. Es el concepto, ¿no? Como que tiene una línea donde él va creando el arte que le gusta, el tipo de mensaje, el género musical en el que este artista Y muchas se... veces, rápido, Sí, 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 sí. muchas veces el artista no sabe lo que está creando. Que es Claro, lo que es que lo hace pasa. intuitivamente, ¿no? Claro. Claro, lo hace intuitivamente y de repente llega esta gente que tiene más plata, tiene más recursos, tiene toda la infraestructura, ven el talento, ven el potencial, pero lo ven como, este es cash in, este es como, vamos a meterle ahí, ¿sabes? Le metemos un poquito y este nos devuelve oro. Entonces, claro, al final es como que terminan desvirtuando la naturaleza propia del artista a partir de convertirlo, como ya hemos venido hablando, en un producto, ¿no? Y esto es al final entre... Es jodido, ¿no? Porque el tiempo actual, como con la globalización, con todos estos elementos, y quizás podemos como arrojar ahí unas reflexiones como finales para ir cerrando, no sé cuánto tiempo tenemos ya, pero yo creo que es interesante cómo a nivel de que hemos avanzado, ¿no? En los años han avanzado la tecnología, se ha institucionalizado alguna cosa, se ha normalizado
muchas cosas, se ha perdido una parte del estigma que había dentro de todas estas culturas. De hecho, ahora que en el streetwear, lo llamado streetwear, todo el mundo se viste, o sea, ahora mismo todo el mundo se viste oversize, cuando antes vestirte oversize era medio raro, te veían mal en la calle. Entonces, con el tiempo se ha normalizado, se ha adoptado o se ha hecho mainstream muchas de estas corrientes culturales y eso, por un lado, está bueno en el sentido de que te da muchas oportunidades de profesionalizarte en eso, de hacer eso que te gusta, pero de cierto modo, al menos es no un temor, pero sí como Pierdes esa como esa libertad y sensación. autonomía. Claro, claro. Pierdes el alma casi. Es que es eso, es como encadenar tu alma a una tienda o a una casa disquera o a un crew, que eso pasa, bro. O sea, a mí me pasó hace años justamente con el crew, un crew que yo tenía, no tiene nombres, pero la gente que me conoce lo sabe. Yo tuve que disolver un crew justamente cuando nosotros llegamos a cierto nivel de profesionalidad, que empezamos a salir en ciertos sitios importantes, todo cambió. O sea, pasamos de ser una hermandad. Ay, yo soy un nido de ratas al final, pues, y por eso Ya, creo que dije, ya, esto no está sirviendo. Pero es lo que tú estás diciendo justamente cuando se institucionaliza al artista o se casilla o se intenta convertir en un producto, ya ahí se pierde un poco lo que es esta visión de mejorar algo, de protestar por algo, porque cuando tú protestas hacia una incomodidad, pero cuando no tienes la incomodidad, ¿sabes que estás protestando? O sea, ¿qué es lo que quieres mostrar ahora? claro, Por eso es que te decía justamente hace un poco de que va a haber un tercer camino o va a haber una cohesión entre lo comercial y otra vez la esencia del humano. ok. Porque esto es hablar de nuestra esencia. Sí, Obviamente nos meteríamos en temas más tal, pero básicamente es eso. Porque tú cuando quieres expresar arte, y de eso nos dimos cuenta cuando pasó el tema de lo que pasó en 2020, de los pinchazos y tal, ¿qué fue lo que mantuvo coherente a la población? El sí. arte. De hecho, sí, ese fue un momento, yo creo, donde me incluyo. Muchos dimos ese cambiazo de estar haciendo durante mucho tiempo cosas que quizás nos daban más dinero, más rédito, mejores condiciones laborales, pero que no nos hacían feliz ni nos permitían expresarnos. Yo creo que ahí, y hago en torno al mea culpa, me incluyo en ese grupo. Mea culpa no, menos mal que, entre comillas, digamos, tuve una oportunidad ahí de darme cuenta. Creo que si podemos arrojar ahí como una idea final o una cosa que creo que hemos aprendido de una situación negativa a nivel mundial, creo que es no renunciar nunca a esa expresión, ¿no? Que es lo que realmente nos da vida, ¿no? No podemos negarla. De hecho, bueno, como bien dices, para ir como más o menos capiquitando ya todo el tema, yo creo que el arte nunca va como a salir del tema humano, Ujú. porque básicamente es como el alimento del alma, bro. Claro. O sea, eso es o sea, si una persona no tiene arte, para en alguna psicopatía o lo tienen que medicar o algo. Bueno, directamente. Pero te digo que es cierto, o sea, el arte ha salvado a muchas personas de temas muy importantes a nivel psicológico que los conozco. Y Okey. eso me ha dejado como una gran enseñanza a nivel de que te dicen, bro, sigue haciendo lo que estás haciendo, me gusta lo que estás haciendo. Y No, no lo dicen ni por quedar bien, ni, ay, porque lo conozco para él. No, no, ni por interés detrás. claro, te refieres Es algo genuino. como a esas personas que tienen un arte ahí, por algún motivo lo cierran, lo dejan atrás, ¿no? Como te refieres a esas personas que De hecho, fíjate qué pasó cuando hace en 1900 y algo, cuando le cercenaron ajá. esa posibilidad de crear arte. Ah, bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno, nada. Muchas gracias. Se cierra el capítulo. Bueno, en serio, deberíamos ir cerrando ya alguna última reflexión que no tenga que ver con el, con lo pasado a inicio, digamos, y Bueno, como reflexión, no final, porque yo creo que en algún momento nos volvemos a encontrar. seguramente, bro. Sería más que todo como, mm, o sea, incentivar más que todo a las personas a que sigan su corazón o esa intuición que tienen. Por ejemplo, como me estás contando, me cuentas, no, pasó a mí, que yo antes hacía otra cosa y tal, y esto me inspiró y tal.
Y creo que eso es súper importante lo que estás diciendo, porque aunque no nos demos cuenta, eso es lo que nos crea esa empatía, esa conexión con otro ser humano. Es como un idioma universal, es como, no sé si es que la matemática, el amor. Claro que sí, hermano, claro que sí. Entre coña y coña, entre coña y coña. Pero sí, hermano, no, coincido totalmente. Hermano, Y te digo algo, literalmente el amor, digamos, a- fuera de hippie y todo eso es lo que nos hace libre, bro. ah, Porque estás buscando lo que y es cierto. justamente por lo que yo ando es por el amor que tengo hacia el arte, si no, no, Por amor al arte, ¿no? Por amor al arte tal cual, en eso estamos todos, bro. Como- tenemos más amor que dinero en el bolsillo, pero bueno, aquí estamos, hermano. Hermano, muchísimas gracias. Ha sido una muy buena conversa. Creo que no podíamos comenzar de mejor manera esta ronda de podcast. Y bueno, hermano, sabes que esta es tu casa. Bienvenido serás y ya seguiremos hablando de estos tópicos. Queda mucho por indagar. Muchísimas gracias, hermano. ahora cuentas conmigo para lo que necesites. Esa cualquier cosita, bueno, graffiti, tatuaje, lo que necesites, filosofía. Claro que sí. Bueno, ya estaremos hablando ahí para alguna piecita. Muchas gracias, gente. Se les quiere. Because my flow is